Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Como siempre, soy Carlos Fabre, aquí en un programa más, un programa especial de público y privado, que hoy vamos a tocar dos temas muy importantes y desgraciadamente transversales a las políticas sociales y de seguridad del estado de Chiapas. Hablaremos sobre los feminicidios y hablaremos sobre el tema de las caravanas migrantes, pero desde otra óptica, desde una óptica de una periodista connotada, un gran orgullo para el estado de Chiapas, y obviamente que ha incursionado también en los temas ya de la redacción y escritura de las memorias de un padre que hoy por hoy sigue siendo muy importante en los temas de migración. Y hablamos del padre Alejandro Solalinde, y tengo aquí el orgullo de presentar a Carla María Gutiérrez, que eres parte del público y privado y te sentimos así, Carlita. Carlos, muchas gracias. Yo encantada de estar aquí en público y privado, que siento que es mi casa. Y claro que sí. hemos trabajado en diferentes ocasiones y yo siempre estoy muy agradecida y muy contenta contigo por la oportunidad de poder hacer periodismo, de apostar al periodismo, de invertir en el periodismo de investigación, y bueno, pues hemos trabajado un montón de temas en su momento, claro. Así que te agradezco mucho el espacio el día de hoy. No, el honor es para nosotros, Carla, y haber compartido esa sinergia del tema migratorio desde hace mucho tiempo, pues nos da precisamente la solvencia de poder tocar algunos temas que hoy en día siguen siendo paradójicamente lo mismo, pero ya increíblemente rebalsados por la ausencia de muchas políticas públicas que en su momento serán necesarias que se empiecen a trabajar en este estado y también en la región. Pero bueno, para eso vamos a empezar con el tema precisamente de las caravanas migrantes y pues fenómeno atípico que no se había presentado en otros tiempos. Carla, ¿cuál es tu opinión? De esta manera estamos viviendo tiempos interesantes, tiempos que nos permiten analizar el fenómeno migratorio desde otras ópticas, porque las caravanas migrantes están imponiendo diferentes retos, y lo cierto es que es muy importante considerar estos flujos migratorios masivos para poder implementar las políticas públicas necesarias con las que México tiene que responder, porque este problema o la crisis humanitaria que deriva de este éxodo migratorio, pues resulta que impone tantos retos, y voltear hacia un lado y no ver la realidad o negar lo que está sucediendo, pues definitivamente no es ahora ya una opción en México. Entonces, las caravanas migrantes se han presentado desde hace varios años, se han organizado para poder visibilizar el drama migratorio, que esto tú lo conoces perfectamente, las personas conocen perfectamente las causas y los efectos de la migración forzada, que es principalmente una de las razones por las que muchas personas están saliendo de sus países de origen, principalmente de Centroamérica, que es el tipo de migración que nosotros conocemos por la región. Y resulta que en algún momento pues eran una manera de llamar la atención, de visibilizar todo lo que estaba sucediendo, de incluso poder apoyar algunas cosas muy importantes que surgieron desde la sociedad civil, como la implementación de la ley de migración, que fue pues un logro de organizaciones, de personas activistas, defensores de derechos humanos, de los mismos migrantes, pero esto fue ya a finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces también ha cambiado mucho el panorama de la migración. Y ahora definitivamente estas caravanas que surgieron para algunas personas de manera emergente, para otras de una forma muy bien organizada, pues están llamando la atención, sí, pero el hecho de que estén migrando, que se estén organizando nuevas caravanas de esta manera, pues está también poniendo en cierta situación de vulnerabilidad a los migrantes. Y no solo eso, visibilizan también ciertos detalles que tiene precisamente la implementación de estas políticas públicas. Un ejemplo, Carlos. Tenemos el espíritu de una ley de migración transversalmente en el esquema de derechos humanos, pero tenemos un reglamento que no obedece precisamente esa transversalidad de derechos humanos, y esto genera obviamente un desacuerdo. Y tanto es así de que observamos la primera embestida, vamos a llamarlo así, o el arribo de las caravanas migrantes, donde la fotografía de ese ejercicio migratorio fue de indocumentados, vamos a llamarlo así, y de migrantes en contra de una reja, de una institución que representa el ordenamiento de extranjeros, el ingreso de extranjeros en el país,
donde a todas luces se oponían a la entrada de ellos. Esa fue la fotografía que se llevó el mundo de la primera caravana. Esta última caravana ya se ve un ingreso donde llega la secretaria de Gobernación, donde llega el gobernador del estado, algunos alcaldes, y se les da un trato diferente. Ya se les habla de un brazalete, de un registro, donde obviamente se prioriza el tema de las mujeres y los niños. Obviamente se excluye a los niños no acompañados porque obviamente no pueden estar bajo esas condiciones, y se habla de un trabajo en conjunto con los países. Eso ya habla de otra situación, pero el mensaje está dado, y el mensaje es de un ajuste de políticas públicas que todavía no terminamos de ponernos de acuerdo. Que coincide con la transición política. O sea, es decir, el año pasado, con la primera caravana, pues todavía estaba Enrique Peña Nieto como presidente de la República. El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, habló en su momento de que iba a cambiar la atención o la política de atención, por ejemplo, a este tipo de caravanas, y resulta pues que ahora las personas que están en tránsito en la última caravana están portando un brazalete porque ya fueron registrados, que incluye su tipo de sangre, su nacionalidad, su género, para que con esto también puedan ellos tener libre tránsito por la República Mexicana, en lo que tienen acceso a algo que ellos le llaman una tarjeta de visitante, ¿no? Entonces, con esta tarjeta de visitante humanitaria, los migrantes ahora pueden solicitar trabajo aquí en México y se pueden mover con cierta libertad, que ese también es uno de los temas focales en este nuevo esquema de atención a los migrantes, que todavía no podemos nosotros como catalogar, me parece, de alguna manera, en el sentido de que pues todavía se está implementando. O sea, es algo nuevo que ellos están también comenzando a hacer, y hay algunas experiencias exitosas de grupos ya importantes de migrantes centroamericanos que han sido empleados por algunas de las principales empresas del país, como por ejemplo Nestlé, ¿no? Entonces aquí la situación es un poco organizar todo esto para impedir que lleguen a Estados Unidos, si es que así lo desean, porque muchas personas quieren solicitar el asilo político. Muchos migrantes, y esto es importante, han sido manipulados, han sido engañados también, desde aquellas personas que los están organizando, que tienen que ver con algunos grupos o activistas que consideran que la mejor manera todavía de visibilizar o de poder trasladar a las personas desde el sur hasta el norte para tocar las puertas de Estados Unidos es a través de las caravanas. Lo cierto es que esto ha impuesto muchísimos retos, porque se han perdido migrantes, se han perdido niños en el trayecto de la República Mexicana, han desaparecido familias enteras, y bueno, esto definitivamente pues nos está hablando de una vulnerabilidad a pesar de ir avanzando. Y esto no se dice, no se ha dicho. Nosotros lo planteamos en el anterior programa que hablamos sobre el tema de las caravanas con Manolo Arellano y con Cherato, que a ver, ¿dónde están esos datos? Porque han desaparecido mujeres, han desaparecido niños, han desaparecido familias, y eso es verdad, y eso no se puede ocultar, y la verdad también tenemos que decirlo en este programa. Pero bueno, hay una reflexión que haces tú que incido en la premisa de esto. No podemos hablar de políticas públicas que no tengan su coherencia, y aquí, por ejemplo, insisto sobre el esquema del Instituto Nacional de Migración, ante una ley que todavía tiene en su articular el tema de la presentación, y ahora maneja este esquema de que, aunque no se ha dicho también, de proponer a México como un tercer país seguro, un tercer país que está funcionando como un filtro para estas caravanas migrantes, y no completen, obviamente, en muchos casos, esa ambición de llegar hacia los Estados Unidos. Eso no se ha dicho, pero la realidad es lo que estamos haciendo. No sé cuál es tu opinión sobre esa situación. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de las caravanas, y esto que tú estás planteando, tiene que ver con una política que es una política que no solamente involucra las mismas reglas de migración, por ejemplo, de los países de Centroamérica, o de las reglas que tiene México, o de las reglas que tiene Estados Unidos. Entonces, imaginemos qué sucede cuando las personas todavía tienen la aspiración de migrar desde el sur hacia el norte, por considerar que ahí van a poder encontrar una mejor calidad de vida. Entonces, si se topan con el muro que representa todo esto que
que ha venido promoviendo Donald Trump o las personas que apoyan su política migratoria, pues vamos a considerar que, siendo realistas, menos personas van a poder alcanzar la condición de asilo o la condición de refugio en Estados Unidos, porque pues ellos, atendiendo, digamos, como a la política internacional, van a recibir las solicitudes, pero también están en toda en todo el derecho, digamos, o con toda la posibilidad de aceptar aquellas que consideren o no. Entonces, lo que está sucediendo ahora es, si por ejemplo muchos migrantes han llegado y han podido solicitar el asilo, lo que comúnmente llaman que se entregan a las autoridades migratorias allá, exponen su caso, los reciben y en un determinado tiempo les van a dar la resolución positiva o negativa. Y por ejemplo, el primero que se entregó, el primer caso que revisaron es un hondureño de 55 años y ya lo retornaron, o sea, es decir, no lo dejaron estar en Estados Unidos y tiene que pasar hacia su país. Entonces, aquí, y los retornaron en la frontera con México. Claro, el reto aquí ahora, y por eso digo de que independientemente de las reglas que tenga cada país, pues tiene que haber ya una cooperación y tomar en serio la corresponsabilidad, porque finalmente México es un país de tránsito ahora y de destino en esta situación en especial. Entonces, imaginemos qué va a pasar con todos estos casos de todos estos migrantes, además de los que ya están siendo deportados o que están siendo retornados, que ya habían alcanzado estar en Estados Unidos y que ahora, pues por toda esta política también que se ha recrudecido en Estados Unidos, porque cabe mencionar que no es un tema exclusivo de Donald Trump, sino que es algo que se ejecutó de una manera también muy agresiva durante el gobierno de Barack Obama, con toda esta ambigüedad de él de querer, según, impulsar una reforma migratoria, pero que estuvo deportando a muchísima gente. De hecho, o sea, el discurso era una cosa y la práctica era totalmente otra. Sí, fue de los ¿no? presidentes que más deportó precisamente. Exacto. Migrantes. Entonces ahora el reto para nosotros, ¿no? exacto, y el reto ahora para nosotros como mexicanos es establecer qué va a pasar con estas personas que son deportadas desde Estados Unidos a nuestros connacionales, que definitivamente no quieren estar en México, que ya alcanzaron allá un desarrollo personal o un desarrollo familiar, que tienen familia a veces allá, hay nueva ruptura del tejido, hay separación familiar, van a buscar la manera de volver, porque finalmente pues allá está lo que ya conocen, lo que ya construyeron, y qué vamos a hacer también con los migrantes que están siendo, por ejemplo, retornados o que están siendo deportados de otras procedencias, de otros países de origen, como pueden ser los centroamericanos, pero hay alta presencia ahora de cubanos que se están mezclando también dentro de las caravanas. Hay una presencia también importante de, por ejemplo, de migrantes del Congo. Sí, entonces, o sea, resulta de que el reto ahora es extremo, y con todas estas muestras de solidaridad y también de rechazo dentro de la sociedad mexicana. Entonces, realmente es un tiempo que nos está imponiendo muchos retos y tenemos que ver la mejor manera de atenderlos. Y yo apuesto mucho por la profesionalización de las personas que están relacionadas como servidores públicos con el tema de la migración. Lo que tú dices es básico. Aquí tendríamos que ver, y por eso partimos sobre este punto, el tema de las políticas públicas. Es que al hablar de políticas públicas significa que se cree una hegemonía, que se cree un dar y recibir de manera correcta para la ciudadanía. No se trata de ver solamente de un lado, y al parecer nos hemos empecinado, y hablo en lo general, nos hemos empecinado en una atención desmedida sobre los migrantes centroamericanos, y haciendo a un lado los problemas de la sociedad, donde se puede vincular, porque la migración bien entendida es una palanca de desarrollo, pero nosotros como autoridad, o las autoridades, se han preocupado más por mandar algunos mensajes de derechos humanos y alzar la mano, vistiéndose en esa bandera, enrollándose en esa bandera, donde al final deja mucho que desear el proceder, el destino posterior, porque tenemos a muchos migrantes en Tijuana que están siendo vistos ya como problema, porque tienen ya meses ahí, están varados y están esperando precisamente respuestas, y donde se les han hecho falsas promesas porque alguien está moviendo el pandero atrás de esto. Y es uno de los temas que yo quería tratar contigo, el origen precisamente de estas caravanas, el financiamiento de estas caravanas, que obviamente están beneficiando en un primer momento a esta política patriótica, nacionalista de Donald Trump, de defensa por su país, y por otro lado, pues para alentar esta política de un muro que él
está empecinado en realizarse. Mira, el tema cuando ocurren este tipo de fenómenos, y desde lo periodístico, por ejemplo, es algo que yo me planteo con mucha regularidad, es cuando pasan este tipo de cosas, a quién benefician y a quién afectan. Entonces, ya para aquellas personas, por ejemplo, que han hecho algún análisis y tal, pues consideran que el financiamiento o que el apoyo para mover a tantas personas viene directamente desde Estados Unidos con la finalidad de favorecer la construcción o de ir moldeando la opinión pública para poder apoyar la construcción del muro. Generando miedo, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no? Mira, es que esto es una tendencia mundial. Ya ni siquiera podemos decir que es exclusiva de la región. Claro. Pero mientras nosotros no tengamos en cuenta que debemos primero en el país establecer ya un criterio y un criterio coherente de cómo se va a atender el fenómeno de la migración, creo que ya para México nosotros vamos a tener un gran avance, porque si tenemos una ley, la ley de migración, con un espíritu pro persona, apegado, digamos, o inspirado en el tema del respeto a los derechos humanos, pero como bien se ha notado, el reglamento es ambiguo en ese sentido. Después de que se implementó la ley de migración, que es una ley única, porque en realidad en nuestro país, a pesar de ser un país de origen, de destino, de retorno y de tránsito de migrantes, no contábamos con un marco legal específico más que la Ley General de Población, que es una ley muy añeja, que ya no corresponde a los tiempos porque tiene prácticamente más de 50 años desde que se redactó. Eso está refiriendo al tema de la migración de los mexicanos, que eso es importante. Exacto. Que eso no se ha hablado también. Sí, adelante, nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias condiciones. Por ejemplo, en el estado de Chiapas no podemos obviar, no podemos evitar y no podemos negar que, por ejemplo, pues es un país, es un estado con mucha migración interna y es un desplazamiento forzado también, con todas estas situaciones que se están dando en diferentes municipios, muchos de ellos en los Altos de Chiapas, en donde de manera histórica hay conflictos, en donde la comunidad o parte de la comunidad expulsa a otra parte de la comunidad y tienen que estar errando por diferentes lugares tratando de establecerse sin dejar este propósito de regresar a su lugar de origen y seguir con la vida como la conocen. Entonces, tenemos muchos problemas, tenemos muchos temas que atender, y en el tema de la atención, por ejemplo, a los transmigrantes, a las personas que ya están traspasando las fronteras y que principalmente vienen de Centroamérica o de otros países de Latinoamérica, lo cierto es que, por ejemplo, sí tenemos la ley de migración que se promulgó, pero después entró el Frontera Sur, ¿no? Y nosotros aquí en el estado de Chiapas hemos visto pues, de qué manera ha impactado, por ejemplo, en el tema de perseguir a los migrantes que viajan sobre el tren. Ahora están más vulnerables porque pues, los obligan a caminar o a ir sobre autobuses, entonces o caen en manos de la delincuencia organizada. Dice, por ejemplo, el padre Alejandro Soralinde, caen en manos de la delincuencia autorizada también, y pues están vulnerables en muchos sentidos. Y yo, por ejemplo, que visito regularmente las casas de los migrantes, ahora veo muy distintas las condiciones de aquellas personas que llegan, porque incluso ya llegan realmente afectadas de los pies, por ejemplo, de que han caminado tanto tiempo, obviamente van entre los matorrales porque quieren evadir cualquier control de vigilancia, e incluso han llegado desnudos. Yo he visto gente desnuda llegar a una casa del migrante porque ya pasó de todo. Entonces, es decir, si nosotros no nos ponemos de acuerdo en este tema, si no tenemos una política que sea coherente con lo que dice en el papel y con lo que se hace en la práctica, por ejemplo, ¿cómo puedes tener una ley pro personas si todavía hasta ciertos puntos y en meses recientes, o sea, hay una mirada que es como de seguridad, de securitización que le dicen, que criminaliza la migración irregular? Entonces, entre esto, lo que implementaron el año pasado aquí en Chiapas, entre la Secretaría de Gobernación y el ex gobernador, en donde hicieron un anuncio en el que estaban diciendo pues que se iba a proteger más la frontera sur y que iban a mandar más elementos de seguridad. Entonces, creo que es vital hacer eso y sobre todo que ya en este sentido coherente de cuál es la política que está adoptando el país, pues obviamente también nosotros como sociedad hacer lo propio e involucrarnos en el tema y en el fenómeno de una manera, me parece, organizada y una manera que no puede negar un espíritu que tenga que ser humanitario y de respeto a los derechos humanos. O sea, estas cosas de Tijuana son fuertes porque... Son muy lamentables, ¿no? Están viendo como apestados, ¿no? Realmente es lo que no, y en el sur está pasando, pero además, ¿sabes qué? Que me parece, tenemos esta
este reto de hacer lo que nos toca hacer. Y cada quien tendrá una opinión referente al fenómeno de la migración, pero no podemos evitar esta tendencia mundial de rechazar a estos grupos migratorios en donde están emergiendo las ultraderechas, en donde los nacionalismos se están exacerbando, en donde le tenemos miedo a los migrantes, le tenemos miedo a cualquier otra persona que llegue desde otra procedencia. Y un punto fundamental es el Brexit, es decir, o sea, claro. cómo la gente dice que sí al Brexit en el momento cuando se votó, queriendo rechazar también a los migrantes de otras nacionalidades europeas, están rechazando a alemanes, están rechazando la idea de que lleguen personas, no sé, francesas, o sea, es decir, nos estamos como tratando de encerrar ahora con ideas muy equivocadas. Y algo que es también para nosotros en México un punto de reflexión, me parece ahora con todo esto que está pasando, es por qué estamos rechazando a los centroamericanos. Es porque son migrantes pobres, porque son migrantes a los que los cargamos de muchos prejuicios, porque muchas personas asumen que pues, son pandilleros, son miembros de la Mara, que son asesinos, que son violadores, que son borrachos. Es decir, hay una carga de prejuicios muy importante hacia seres humanos por su nacionalidad, por su nivel socioeconómico. Hay muchas personas hablan de racismo, hablan de xenofobia. Hay algo muy interesante que se llama la aporofobia, que es precisamente ese temor o el miedo que nosotros le tenemos a los pobres. Y eso es una cosa social que se está presentando en todo el mundo. Y aparte parece increíble, ¿no, Carla? Que de repente se reúnen de manera prioritaria y es noticia mundial el Tratado de Libre Comercio. O sea, el tema de las mercancías sigue siendo un tema prioritario por encima de el peaje, la circulación, la movilidad de las personas. Eso es increíble. Y urge una cumbre que hable sobre estas políticas públicas, porque definitivamente no pueden ser de manera aleatoria o solamente de un lado. Tendrán que construirse políticas públicas de manera regional, incluyendo obviamente el país destino o el sueño o el país donde ansían esas personas llegar, que es obviamente Estados Unidos, porque al final del día tendrán que ver ellos el gran compromiso que tienen mucha gente que estuvo en Tijuana como migrantes centroamericanos. Decía, es que ellos son los culpables, los responsables de que nosotros estemos aquí bajo esta condición, y no están muy lejos de la verdad, y están diciendo muchas cosas que pueden ser acertadas, pero también la pobreza, la corrupción que se vive en los países de origen, pues, siguen permitiendo precisamente estos flujos masivos. Y hay un tema importante, vemos en su mayoría ahorita gentes de El Salvador y de Honduras, pero potencialmente el país que puede migrar de manera más explosiva hacia México es Guatemala. Y es un tema que no se está contemplando, pero que las políticas públicas que se están llevando ahorita a cabo en estos países que están empezando a moverse de esta manera, van a obligar a Guatemala a generar otro tipo de condiciones de estancias. Guatemala es un tema interesante también ahora. En días pasados, personas de Guatemala expulsaron de manera violenta a migrantes de Honduras y de El Salvador principalmente. Entonces, es decir, todo este fenómeno de rechazo, de violento, se está reproduciendo, y yo siempre le llamo que es como un efecto cascada que viene del norte hacia el sur. Entonces, esa misma respuesta que a veces encontramos en el norte, por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros la replicamos de México hacia el sur, y así sucesivamente va a ocurrir, como ya lo estamos ahora observando. Entonces, el tema económico, pues finalmente va a imponer siempre sus reglas, porque pues es natural de que con el sistema en el que nosotros vivimos, dentro de este sistema capitalista, pues siempre se va a priorizar la ganancia sobre el ser humano, y eso lo hemos visto en repetidas ocasiones. Entonces, en realidad es una oportunidad importante para escuchar estas llamadas de aviso ya en donde la situación se está desbordando. Violaciones a derechos humanos han ocurrido. El tema de las intervenciones, por ejemplo, de Estados Unidos sobre otros países de Latinoamérica, han cobrado la factura. Entonces, este fenómeno migratorio también es una respuesta de esta intervención indiscriminada, abusiva, que tiene muchos términos también de explotación y de aprovecharse de los recursos humanos, naturales, etcétera, que pueden tener los países en Latinoamérica, porque así es como está la distribución geopolítica del pastel. O sea, es decir, Estados Unidos tiene un nivel de intervención muy fuerte en América, así como países europeos lo tienen sobre otros continentes, como por ejemplo África o Asia. Entonces, es decir, como esto ya está
repartido o algo así, pues Estados Unidos ha abusado mucho y lo que ocurre es, si ya los países están empobrecidos, si tienen consecuencias de sufrir conflictos civiles, conflictos armados, han sobrevivido a dictaduras, han sobrevivido a grupos paramilitares, han sobrevivido a las intervenciones. Y resulta que ya la gente no puede ser más pobre en los lugares donde está. Claro. Y naturalmente va a buscar la forma de refugiarse en otro lugar porque va a querer vivir mejor, y esto es un tema inherente a la naturaleza humana, y es lo que pasa, por ejemplo, en el desplazamiento forzado de Siria hacia Europa ahora. La gente no quiere vivir en medio de las guerras, no quiere vivir en un lugar en donde no estén garantizadas su seguridad ni nada de eso, y huye, porque no migra, huye. Pero si tú le preguntas a cualquier migrante, y que eso me ha pasado a mí en el ejercicio profesional, ahora por ejemplo que he estado trabajando con una comunidad siria refugiada en Alemania, he trabajado con algunas personas que han alcanzado la categoría de refugio aquí en México, de Centroamérica, porque están huyendo de la violencia, porque están severamente amenazadas, porque la familia ya se rompió, en el sentido de que ya asesinaron a integrantes de la familia y hay un temor fundado por salir de ese lugar para salvar la vida. No hay persona que me haya dicho que quiere quedarse en el país donde está. Es decir, las personas quieren volver a su lugar de origen siempre y cuando las condiciones les sean positivas o no les sean adversas. O sea, es decir, bueno, si en mi colonia, por ejemplo, no sé, en El Salvador, no estuviera dominada por la mara, si no me estuvieran pidiendo dinero todo el tiempo, si no estuvieran abusando sexualmente de mi hija, es decir, si las cosas estuvieran bien y tuviera un buen trabajo, yo quiero vivir ahí, porque allí vive mi mamá, ahí vive mi papá, ahí vive todo lo que conozco y lo que amo. Y es lo mismo que pasa con los refugiados sirios, que coinciden, por ejemplo, con esta visión de decir, pues yo quiero volver a mi lugar. No, es lo que pasa en México. Porque amo mi lugar y es decir, claro. Exacto. Entonces, finalmente hay que... Pero a ver, la pregunta fuerte del programa. Ajá. La pregunta fuerte del programa. ¿Qué es lo que está faltando? Porque bueno, ya está visibilizado el problema. Ya están las posturas puestas. Ok. ¿Qué es lo que hace falta? Yo creo que esto tiene que tener una atención estructural, con una corresponsabilidad regional que no puede excluir o tratar de remitir los problemas que son propios a una nación como si no te afectaran a ti de una u otra forma. Es decir, creo que tenemos que tener esta postura madura y sobre todo esta postura realista de que El Salvador por sí solo no va a poder resolver muchos de sus problemas, así como no lo va a hacer Nicaragua y como no lo va a poder hacer Honduras y como no lo va a poder hacer México. Es decir, o sea, no podemos dejar como este tipo de situaciones que son transnacionales, digamos, o que impactan a otros países, porque es decir, o sea, si El Salvador no se organiza, si Nicaragua no vuelve al orden, pues va a seguir expulsando migrantes, va a seguir expulsando personas. Entonces esto ya en cuanto cruzan la frontera y no sé, llegan a Guatemala o suben a México, pues ya se convierte también en un tema en el que los países que están recibiendo migrantes tienen que atender. Entonces, sí, la atención tiene que ser estructural, ver de qué manera nos estamos organizando y apoyar los países que tienen la posibilidad, a aquellos países que están en mayor desventaja, para ayudarlos a organizarse y a regularizarse y a tener todo este tipo de situaciones que les permitan ofrecer a sus ciudadanos una mejor calidad de vida. Pero mientras eso no suceda... Pero aparte aquí se suma otro factor, que no solamente tiene que estar, como tú dices, entendida por las autoridades de estos países, sino también por la sociedad. Yo creo que a la sociedad se les explica cuál es la corresponsabilidad que deben tener estas personas al migrar bajo estas condiciones que, está bien dicho por Carla María Gutiérrez, están huyendo precisamente de sus realidades, de lo que está pasando allá, pero debe ser muy entendida por la sociedad, porque la sociedad también no entiende el por qué se están realizando ese tipo de acciones, y entiende que hay mucha gente aquí en el país que requiere también de atención. Exacto, mira, no podemos polarizar, Carlos, y creo que ese es uno de los errores en los que hemos incurrido ahora como sociedad mexicana. O sea, no podemos ni canonizar, ni satanizar a las personas por su grupo, por su país, por su ideología o tal. O sea, en las caravanas viene gente muy necesitada, viene gente que no tiene otra opción, pero también es un ambiente idóneo para que se mezclen personas que sí, por ejemplo, tal vez vengan huyendo, pero no de la pobreza o eso, sino que ya hicieron algo, son delincuentes en su país y se mezclan. Hay tráfico de drogas también, que eso no se ha dicho. O sea, hay personas que vienen traficando drogas y podrán ser la cantidad menor, pero finalmente se están mezclando todo tipo de personas en este tema irregular, y la mayoría
pues si vienen en condiciones muy específicas de pobreza, de hambre, de huir de la delincuencia, etcétera. Entonces, cuando nosotros asumamos y seamos realistas en ese sentido de que ni todos son buenos ni todos son malos, como en México ni todos somos buenos ni todos somos malos, creo que vamos a tener un muy buen punto de partida para empezar a organizarnos de una manera diferente. Pero el hecho de encasillar a las personas, de tratar a las personas como si nosotros pudiéramos responder o encajar nada más en una gama de colores como blanco o negro, va a ser imposible, porque entre el blanco y el negro hay una infinita gama de tonal en la que podemos coincidir de acuerdo a muchas cosas. Nuestros valores también han ido evolucionando y creo que es una oportunidad también importante para hacer una reflexión de qué es aquello que está sucediendo, porque si nosotros, sin tener ninguna posibilidad ya de organizar quién va a estar adentro y quién va a estar afuera de mi ciudad o de mi país, pues tengo que ver la manera de enfrentar este reto y ver de que las cosas funcionen de la mejor forma para mi población y para la población que está en tránsito o para la población que está llegando ya a acentuarse. Pero si, por ejemplo, caemos en este tipo de posiciones que son totalmente segregadoras, en donde pues ustedes váyanse para allá y nosotros nos quedamos aquí, eso no nos va a permitir a nosotros poder alcanzar un desarrollo comunitario, porque el reto ya está ahí, la situación está ahí. Que yo no quiera que los migrantes estén aquí no significa que no van a estar, pero si yo, por ejemplo, cierro las puertas, no ofrezco alguna posibilidad para que trabajen, que por eso me parece muy interesante la postura que está tomando ahorita el gobierno federal, decir, a ver, pues hay trabajo si quieren, porque si tú no le ofreces estas oportunidades a las personas, las estás ahorcando de tal manera que las estás obligando a pues recurrir a otro tipo de prácticas o otro tipo de situaciones desesperadas que pueden incluir sí, vínculos con la delincuencia, robar o hacer un montón de cosas, porque al final las personas van a necesitar tener los medios para sobrevivir en el lugar en el que se encuentran. Y otra cosa que me parece también digna de destacar es que en el momento en el que nosotros podamos también reconocer que la solidaridad o la atención o el desarrollo no es excluyente. Claro. O sea, porque los otros vengan no quiere decir que eso me va a quitar a mí oportunidades si las cosas están funcionando bien en el país y si las políticas están atendiendo a los grupos que tengan que atender. Y yo como mexicana puedo tener cierta calidad de vida que yo aspiro en mi país y finalmente esa misma calidad de vida la pueden tener otras personas, porque al final la historia de la humanidad es una historia de migraciones. O sea, nosotros nos hemos desplazado, nuestros propios pueblos originarios se han desplazado, y entender también que pues necesitamos considerar esto, aceptarlo, y ya de la situación realista como está, ir incidiendo, ir realizando las cosas que se tengan que hacer para poder solucionar nuestros problemas, que también son muchos, porque yo quiero salir a mi ciudad, quiero estar en mi país, quiero recorrer mi país y no quiero tener miedo. No quiero tener miedo a la inseguridad, a no tener que comer, a enfermarme y no tener cómo solventar lo necesario para poder recobrar la salud, ganar lo suficientemente bien como para no trabajar 12 horas al día. O sea, es decir, hay muchas cosas en México que nosotros tenemos que enfrentar y a veces también de manera muy conveniente se orienta el tema de la opinión pública o de la atención pública hacia el tema migratorio, para que nos olvidemos de un montón de cosas que están pasando en el país. De acuerdo. Son como que esta parte de escenarios que ocupa de repente las autoridades para desviarnos de los temas importantes. Pero bueno, en importancia, como platicábamos con la experta, con Carla María, el tema ya está visibilizado, el tema ya está puesto en la mesa, pero el tema también requiere de la atención justa y nosotros todavía no vemos el sentido de colectividad para atender y solucionar este tema de fondo. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues como medios ya no queremos hacer programas para que se entienda la precariedad, la vulnerabilidad en que viene un migrante y la atención que debe tener por la sociedad. Ya no queremos hacer este tipo de programas. Queremos hacer programas donde las instituciones muestren realmente el por qué están. Un Instituto Nacional de Migración que corresponda a la estatura del problema que se está presentando y que corresponda por parte de los gobiernos locales, hablo municipales, estatales y también, en este caso, federales, pues su compromiso precisamente con los temas de los derechos humanos. Eso es lo que necesitamos ver ya.
Los medios no queremos más programas, la gente no quiere ver más programas donde señalemos a la persona victimizada, donde señalemos al migrante que está robando. Ya no queremos más de eso, queremos la atención. El tema está visibilizado. Y este programa realmente pretendía llegar a ese ícono, llegar a ese punto. Y creo que en los comentarios de Carla María pues coinciden. Necesitamos ya el actuar, necesitamos ya tenemos el problema, hay que ver cómo lo vamos a hacer. Mira, yo creo que en México tenemos un asunto que tenemos que resolver y que tenemos que ir ya atendiendo, porque ya no tenemos más tiempo, y es profesionalizar a los servidores públicos. En algún momento hay quien propone, no sé, un servicio profesional de carrera, es decir, que independientemente de la cabeza, las personas que operan las instituciones tengan toda la expertise, tengan toda la voluntad y tengan todas las condiciones necesarias para poder ejecutar una tarea. Y esto tiene que ver con que sean personas honradas, que no sean personas corruptas, es decir, como que estén realmente no solo con el conocimiento técnico para hacer lo que tienen que hacer, sino que tengan estas aptitudes o estas cualidades que cualquier servidor público necesita. Ahora, yo creo que como ciudadanos es muy importante que también nos involucremos con estos procesos de selección y de mantener a las personas adecuadas en los cargos. Mira, ahora yo te puedo decir que hay muchas personas que están trabajando, por ejemplo, en migración, con este cambio que se hizo con la transición, que no conocen nada sobre el tema de migración y que llegan y que incluso cuando tú les cuestionas, bueno, ¿cuáles son sus cartas credenciales para poder atender el fenómeno? Empiezan a incurrir en un discurso en donde, pues, ¿qué es que los derechos humanos? Que no es totalmente vacío, pero que además caen al final en el tema bueno, pero vengo aquí, no tengo la experiencia, no conozco mucho el tema de migración porque no sé, por ejemplo, soy médico de profesión que me tocó con alguien recientemente y que dice, pero tengo todas las ganas de aprender. Yo no necesito un funcionario que quiera aprender, no es un mérito tener voluntad de aprender para ejecutar un trabajo de tal importancia. Y eso pasa en todos los órdenes de gobierno, en los diferentes temas en los que pueda trabajar alguien en el campo, en la salud. O sea, es decir, necesitamos a la gente adecuada que haga eso. Y creo que los que vamos a vigilar, porque finalmente somos los afectados o los beneficiados, somos la ciudadanía. Conocemos perfectamente cómo funciona el sistema, cómo funcionan los compromisos políticos, cómo de repente hay esquemas de equipo en donde, por ejemplo, llega alguien y ocupa una secretaría y va a jalar a su equipo de trabajo, que pudieron haber hecho tal vez un espléndido trabajo en el tema de salud, pero después los mandan a trabajar el tema del agro, que es totalmente distinto, que necesita personas con un perfil totalmente diferente. O sea, necesitamos ya despojarnos de esta carga política dentro de los puestos estratégicos, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Pues es que también es un nivel de corrupción, es corrupto aquel que acepta un trabajo por el cual no está capacitado para hacerlo. Esa es una parte, porque se le está pagando por aprender, precisamente. Sí, ahí es muy cuestionable la ética en el sentido de, bueno, si yo estoy calificada para ejercer un trabajo, lo acepto, y si no, pues digo, sería maravilloso que alguien pudiera tener esta conciencia y de autoanálisis y de ser realista y de decir, bueno, pues sí puedo o no puedo, más allá de mi buena intención de quererlo hacer. No hay ningún mérito en tener una buena intención. Hoy tenemos la intención de hacer dos temas. Estamos platicando solamente de un tema, y yo creo que va a quedar este programa, porque el otro sí me gustaría que vamos a hablar de feminicidios, que lo hiciéramos totalmente en vivo, porque vamos a tener otras, pretendo tener otra invitada más, junto con Carla María, porque su enfoque obedece a la particularidad de que ella conoce perfectamente el fenómeno migratorio y conoce la problemática desde el punto de vista local, pero también la ha vivido también desde el punto de vista global y con la expertise de muchas personas que se han acercado en su actividad. Entonces, hasta hoy le vamos a dejar hasta aquí el tema de esta visibilización del tema de las caravanas como la última parte, la frontera, vamos a decirlo así, para iniciar la construcción de este muro de políticas públicas necesarias para el país y obviamente para la región. Así lo queremos llamar, así tan fuerte como la política de Donald Trump. Necesitamos sí muchos esquemas, muchas propuestas para un tema de políticas públicas que generen obviamente lo que hacen las políticas públicas, el que toda la ciudadanía, todos los actores estemos completamente de acuerdo y que podamos vivir en tranquilidad y en paz. Carla, último comentario. Te agradezco muchísimo el espacio. Yo creo que este tema se puede ver desde diferentes enfoques. Coincido contigo en que ya no tendríamos por qué estar hablando del drama humanitario y podernos sensibilizar ante cosas que suceden a partir de la migración, pero sí necesitamos ahora tomar en conciencia que
el desarrollo o aquellas cosas que tengan que ver con la mejor organización de los países o de los pueblos tiene un estricto sentido comunitario. Es decir, si nosotros no nos reconocemos como parte de una comunidad, independientemente a las fronteras que se han impuesto o a la manera en la que los países están organizando, tenemos que ver la manera de en qué coincidimos para poder avanzar, para poder como región solucionar algunas cosas que son absolutamente vergonzosas en términos de la historia de la humanidad, claro, y que todavía nosotros estamos sobreviviendo o que nosotros estamos ya asumiendo como que son así y que no pueden cambiar porque se han normalizado totalmente tantas condiciones entre lo absurdo, entre lo ilógico, entre lo ilegal y también entre aquello que es totalmente excluyente y que simplemente pues, nos trae un montón de problemas que cada vez se agravan más y que nos van a terminar afectando a nosotros independientemente del color, de la raza, claro, y del origen de la nación, ¿no? Estamos de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a ver aquí pronto con Carla María en vivo, porque este programa es grabado. Y pues agradecerte mucho y esperando que te recuperes pronto. Muchas gracias. Y nos platiques por ahí también de tus giras que has realizado. Estuviste apenas en Tapachula, pero lo dejamos para otro programa. Me parece muy bien, gracias. Gracias a ustedes.